Vamos a hablar un poco más sobre el dato del crecimiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año a tasa anual 1.9%. Le agradezco mucho a Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Qué tal, Ana Berta? ¿Cómo estás? Hola Pascal, buenos días. Aquí muy bien, esperando el fin de semana con esta noticia Sí. relativamente buena. A ver, ¿cómo la desmenuzamos? Digamos, ¿qué ángulos interesantes pues relevantes para el entendimiento nos aportarías de este dato que dio a conocer el INEGI? Pues mira, primero que nada hay que subrayar que es un poco mayor a lo que se esperaba en términos de crecimiento, no muchísimo mayor, esperábamos un 0.8% trimestral más o menos y vimos que crecimos entre el primero y el segundo periodo del año 1.0%. Ajá. Y la tasa de crecimiento fue más o menos igual en cada uno de los sectores, pero ya que vemos la tasa anual, pues hay más fuerza, más fortaleza en el crecimiento de las actividades secundarias, lo cual pues es bueno, pero nos deja un poquito rezagado todavía el tema de las actividades terciarias, Ujú. que en lo que va del año solo han crecido 1%, y pues hay que recordar que ahí está 60% de la economía, también están la mayor parte de los trabajos en Ujú. ese sector, y es algo a lo que todavía le tenemos que poner atención en términos de crecimiento. ¿Qué es lo que no está acabando de arrancar en las actividades terciarias? Pues mira, hay varios pendientes en las actividades terciarias, en particular en los servicios más diversos, los que lógicamente no se han logrado recuperar, como son los del ocio, restaurantes, actividades que dependen más de actividades sociales, Ujú. mientras que otros como el comercio al por mayor o el transporte han tenido una recuperación más fuerte, ¿no? Entonces ahí tiene que ver un poco con la diversidad de las actividades que hay ahí, porque es el sector que comprende más diferentes actividades, ¿no? Hay muchísimos tipos de servicios Ujú. corporativos, servicios profesionales, mientras que en el otro tema, por ejemplo, en las actividades secundarias, las manufacturas han impulsado muchísimo el crecimiento, Ujú. que no es decir que todas las actividades secundarias hayan crecido, porque no es el caso del sector de construcción, por ejemplo. Ujú. Para eso vamos a tener que esperar como un mes, un poquito menos de un mes, me parece, para el dato oficial del PIB de este segundo trimestre del año, Sí. que ya nos va a mostrar todo el cambio en los 20 sectores de la economía. Por ahora es relativamente buena noticia, especialmente si lo comparamos con el dato que vimos ayer del PIB de Estados Unidos, Ujú. que ya lleva 2 trimestres consecutivos cayendo, y están allá ellos en una discusión de si ya están en recesión o no, y nosotros en esos 2 trimestres hemos crecido, ¿no? Todavía hay que darle seguimiento porque pues, el tema de la inflación está, por supuesto, afectando el poder adquisitivo de los mexicanos, qué tanto pueden comprar, y pues el consumo doméstico es uno de los motores más importantes de la economía, ¿no? También de Ujú. la mano de las exportaciones que dependen de que también le está yendo a Estados Unidos, y pues esos impactos todavía no los estamos viendo y falta ver de qué magnitud van a ser los impactos de los temas de inflación y la Ujú. economía estadounidense sobre nosotros. ¿Hay contradicción en que una agencia calificadora como Moody's diga, cuidado, la economía mexicana va rumbo a una recesión y pues de repente salga INEGI y dé este dato oportuno de un crecimiento pues mayor al que se esperaba de la economía mexicana? ¿Significa que en algún momento algo podría descomponerse o cómo lo debemos entender? Es que sí, creo que no hay contradicción, más bien lo que considero que Moody's hace y lo que muchas calificadoras hacen en diferentes momentos es señalar focos rojos, no señalar riesgos Ujú. a los que México se enfrenta a la hora de hablar de su tendencia económica ya en los siguientes trimestres, y pues algo que señalan las calificadoras y adecuadamente es el tema de la debilidad de la inversión en México, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esos temas de qué tanto estamos atrayendo y reteniendo la inversión, lo cual fundamentalmente pues implica más actividad económica, más negocios, más empleos. Ujú. Entonces, ese es uno de los motores. Hablaba del motor del consumo, el motor de las exportaciones, la inversión es el otro fundamental, son los grandes tres casi casi, ¿no? Entonces, no podemos tener solo uno o solo dos de los motores prendidos, porque el momento en el que, por ejemplo, las exportaciones se desaceleren por un crecimiento económico en Estados Unidos no tan bueno,
Necesitamos poder depender del consumo y de la inversión, y si el consumo está afectado por la inflación, por una parte, pues la inversión, si está débil, puede representar un riesgo para que crezcamos menos o incluso pues nos desaceleremos, ¿no? No es lo que estamos viendo ahorita, pero tampoco hay una contradicción en términos de que Moody's señale riesgos y nos diga que hay cosas que podemos mejorar en nuestra economía, porque definitivamente las hay. Me queda un minutito, pero preguntarte, a las autoridades siempre de cualquier signo político les gusta celebrar estos datos cuando son buenos, pero en el caso de México, ¿es un crecimiento que podríamos llamar inercial o hay algo que está haciendo la autoridad, el gobierno, que lo está empujando, impulsando? Pues mira, hay digamos de dos. El término inercial puede referirse, por ejemplo, a el hecho de que hemos seguido con la recuperación, no hemos permitido, no se ha seguido cayendo el empleo, ha crecido, aunque no tal vez suficiente como lo que querríamos. Y ha habido algunas medidas, por ejemplo, para mitigar la inflación, el tema de los subsidios a la gasolina, que definitivamente han mitigado la inflación, aunque pues hay que siempre pensar en los costos al erario y costos al sector público que representan y buscar un balance. Pero pues sí, definitivamente no podemos decir que es solo un crecimiento inercial, aunque tampoco podemos decir que el gobierno ha hecho políticas comprensivas y fuertísimas, porque pues, sabemos que el gobierno mexicano es de los que menos gastó al inicio de la pandemia y tampoco ha proveído un esquema de programas pues, impulsando la actividad económica del país, y mucho de esta recuperación es pues, natural después de una crisis. Pues Ana Berta, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa hoy, muy amable. Un gusto platicar contigo. Buen fin de semana, gracias. Ana Berta Gutiérrez es coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad.